a poder conversar sobre las transformaciones en el escenario de la guerra, que es un poco el tema que yo vengo trabajando hace un par de años. La idea es poder resumir los principales hechos sobre la construcción de estos conflictos. Voy a tomar la temporalidad desde los años 90 y me voy a extender un poco hasta el presente. Voy a empezar con una cita de Joseph Nye que dice: la guerra y el conflicto no desaparecen, simplemente están evolucionando de acuerdo con una nueva generación de reglas y tácticas. Y esto tiene que ver con la teorización clásica de Karl von Clausewitz sobre la guerra, ¿no? ¿Qué es la guerra o el conflicto? Más bien la intención, ¿no?, política de resolver, o mejor dicho, la intención de resolver una situación política con el medio de la guerra, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué comienzo con esto? Porque justamente cuáles son la generación de estas nuevas reglas que nacen en los años 90. ¿Y por qué los años 90? Porque justamente la caída de la Guerra Fría y con ella la caída de la estructura en la que se organizaba el sistema internacional, que era ese antagonismo en los bloques bipolares. Respecto a estas nuevas reglas de juego que abre la globalización ya sin ningún tipo de límite ni frontera, que eso me parece la cuestión central, digamos, ¿no?, en esta transición. Comenzamos un periodo de transición, que son los años 90, hacia la reconfiguración de un nuevo orden. Esto quiere decir, bueno, que tenemos una hegemonía de Estados Unidos, tenemos un trabajo más multipolar entre varios estados que disputan ese poder, ¿no es cierto? Y en esta transición van a aparecer escenarios de conflicto que presentan características completamente novedosas, que se diferencian del periodo anterior, no solo de la Guerra Fría, sino del siglo XX en general, y que Mary Kaldor va a llamar las nuevas guerras, que es un concepto que ella acuña luego de haber viajado y vivido el escenario en donde se va a llevar a cabo la independencia de lo que fue la ex Yugoslavia, ¿no es cierto? ¿Por qué hablo de este periodo de transición? Y acá no me quiero extender mucho porque es más bien la parte teórica, ¿no? Pero me parece importante resaltar por lo menos tres cuestiones. En primer lugar, los cambios políticos, económicos y sociales que trae aparejado la caída de la Guerra Fría. En términos políticos, la desarticulación del concepto de Estado, o sea, cómo la globalización ilimitada también resquebraja el Estado nacional, que hasta ese momento, digamos, y esto se va a retratar en la idea del ejército nacional, ¿no es cierto? Cómo ese Estado se va a reconfigurar hacia arriba, frente a los mercados, al poder de las empresas multinacionales, pero también hacia abajo, con su propia ciudadanía, ¿no? Discutiendo ciertas políticas públicas, discutiendo la presencia justamente de estas empresas multinacionales en suelos nacionales. Y la proliferación de escenarios de conflicto que hasta la Guerra Fría el enemigo va a estar sumamente delimitado, ¿no? Sabemos quién es y cómo hay que accionar frente a ese enemigo. Pero el problema de este periodo de transición es que justamente los enemigos ya no se definen. No hay una frontera, no hay una territorialización, no hay una identidad propia asociada a una nación. Tenemos la proliferación de escenarios como el crimen internacional, el cambio climático, las cuestiones de las minorías étnicas, raciales, religiosas. La religión, obviamente, como una identidad más bien política que religiosa. Bueno, en fin, varios ejemplos que van a volver este escenario mucho más difuso. En términos económicos, la expansión ilimitada de esta idea del consenso de Washington, de la libre economía. En términos, políticos también era la idea de lo que habla Fukuyama, ¿no? Del fin de la historia, de la expansión de la democracia y con ello el fin de los conflictos, que esto me parece súper interesante porque una de las banderas que va a tener Estados Unidos para el nuevo orden internacional en ese rol hegemónico que pretende tener es justamente el de la expansión ilimitada de la democracia, porque los estados democráticos no se van a enfrentar entre sí, es la teoría que tiene Fukuyama, ¿no es cierto? Y
en términos, bueno, sociales es un poco lo que dije recién, ¿no es cierto? Esta idea de la proliferación de conflictos que no son nuevos, eso hay que aclararlo, sino que estaban obviamente solapados bajo la amenaza de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Entonces ahora está la presencia de otras dinámicas. Sí. Esta lógica por la cual las identidades más de subgrupos nacionales se hacen tanto más fuertes. De hecho, te iba a preguntar por eso, como dijiste que no son nuevos. ¿No hay experiencias previas de esto de que las guerras no tienen un enemigo tan claro, tan entre fronteras, entre ejércitos? Por ejemplo, en las experiencias latinoamericanas de los 70. Claro, exactamente. Yo creo que si pensamos lo mismo en lo que fue después de la posterior desintegración de la ex Yugoslavia, que tal vez es lo que más yo he estudiado, pero esas evidencias están presentes, pero obviamente están siendo completamente acalladas por el peligro inminente, la securitización de la agenda, ¿no? La idea del enemigo interno común, ¿no es cierto?, el comunismo. Entonces, bueno, todas esas dinámicas que no solo son sociales, también son económicas, son culturales, ¿no?, expresiones de diversas índoles que, bueno, efectivamente son acalladas, ¿no es cierto? Bueno, en el marco de esta transición es cuando Mary Kaldor entonces define el concepto de nuevas guerras, que en términos de los estudios de seguridad son guerras de cuarta generación también, ¿no es cierto? Podemos aplicar ese mismo concepto. Nuevas porque se van a diferenciar de las viejas guerras europeas que ya anclan el siglo XIX, ¿no es cierto? Guerras por territorio, entre ejércitos nacionales, entre identidades de bandera, etcétera. Y guerras porque, volviendo a lo que dije de von Clausewitz, hay una idea política en ese conflicto, ¿no es cierto?, que utiliza a la violencia como un medio para obtener su fin. Bueno, ¿por qué yo fui a los cambios? Porque estos cambios, tanto económicos, políticos como sociales, y la expansión ilimitada de la globalización, es lo que Mary Kaldor dice genera una nueva expresión de violencia, todo este combo de situaciones. Bueno, entonces voy de lleno hacia eso. ¿Qué son las nuevas guerras? Bueno, va a tener 4 características principales. Primero, la transformación en el plano de sus actores. Tenemos la presencia clara y marcada de el enfrentamiento de un Estado nacional contra actores no estatales, que, repito, pueden ser minorías religiosas, minorías étnicas, grupos civiles armados que van a disputar el poder de un Estado, minorías separatistas, que hay muchos ejemplos a lo largo del escenario internacional. De hecho, acabamos de mencionar precisamente el caso de Mali. Tenemos ahí un grupo separatista, precisamente una cuestión también de reivindicación étnica y política también. En todos los continentes. O incluso en la actual crisis de Hormuz. Estados Unidos se enfrenta a Irán y a su ejército regular, pero principalmente contra la Guardia Revolucionaria, que no es un grupo regular, digamos. Claro, sí. Sino que es un grupo paraestatal. Exacto. Así como son las milicias que tiene asociadas. Exactamente. O, perdón, de vuelta, para no interrumpirte demasiado sí. Lo que hablamos recién, el tema de la securitización de la frontera entre Venezuela y Colombia y el hecho de combatir al grupo, a lo que es el crimen organizado ahí, los grupos paramilitares y demás. Cómo los estados pierden, ¿no?, la disputa en el monopolio del uso de la fuerza, cómo hay regiones, si pensamos en Perú, en Colombia, a fines del siglo XX, ¿no es cierto?, en espacios territoriales donde el Estado no controla el monopolio del uso de la fuerza, digamos, ¿no? Bueno, como hablábamos hoy, mercenarios, contratistas de seguridad, todos estos son actores que aparecen en el marco de los conflictos en los años 90. Después, en términos de objetivos y causas, ¿qué es lo que evidencia estas nuevas guerras? Bueno, el enfrentamiento sobre las políticas de identidad, ¿no? En este sentido, bueno, el objetivo es la consagración o la formulación de un modelo político que es excluyente con esos otros que no forman parte de esa identidad. Y el problema de esa identidad es que justamente ese otro no puede compartir mi proyecto. No sé si me explico, ¿no? En ese sentido es la eliminación de ese otro. Y los métodos y estrategias tienen que ver con esto. Es la eliminación. Mary Kaldor dice, el objetivo es deshacerse de la población que tenga una identidad distinta mediante diversos métodos como matanzas masivas y resentamientos forzosos. Que esto es una característica muy particular que vamos a ver en el caso de Bosnia, de Kosovo, de Ruanda,
que es la creación de desastres humanitarios. Por eso en los años 90 aparece Naciones Unidas debatiendo el principio de responsabilidad de proteger, la política exterior de Clinton sobre crisis humanitaria, cuando los estados pueden interceder en problemas internos de otro estado, ¿no es cierto? Bueno, tiene que ver con esta cuestión. Y por último, el financiamiento de estas nuevas guerras, que no es un dato menor, que al ser proyectos de Estado, digamos, que se vuelven inviables, muchos de ellos se vuelven estados fallidos, como es el caso de Bosnia, por ejemplo, que es, bueno, la utilización de la economía negra ilegal, hasta el saqueo de ayuda humanitaria, la venta ilegal de armas, estupefacientes, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, y la característica principal es la violación sistemática de los derechos humanos, ¿sí? Este es el concepto de nuevas guerras que Mary Kaldor observa, como dije, en la desaparición de la ex Yugoslavia. Es el objetivo, la desaparición de esas minorías. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vemos en la actualidad? ¿Solamente son características de los años 90? No. Podemos observar una continuidad en el siglo XXI. Por ejemplo, con el caso sirio. Presencia de actores no estatales, un montón, identificados como minorías religiosas, por ejemplo, que tienen un proyecto político excluyente. También, perdón, ¿no? Digo, sí. La presencia del ISIS incluso dentro de Siria, también disputando territorio. La presencia del ISIS, las fuerzas kurdas, sí. Las fuerzas de defensa nacional, que son las que se nuclean en Damasco, ¿no es cierto? Bueno, esto, por ejemplo, tiene, según datos oficiales, en 2023, dejó al menos más de 300 personas muertas, más de 6 millones de desplazados internos y más de 5 millones de refugiados, que es lo que digo que es como una característica innata de estas nuevas guerras, que es la cuestión humanitaria que deja tras de sí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, finalmente este año tuvimos como una especie de resolución de este conflicto, que había sido un conflicto que termina siendo casi regional, ¿no es cierto? Por la cantidad de migrantes que van a exportar. Y después podemos hablar lo mismo del caso ucraniano. La presencia de los criminales de guerra, de, bueno, como decíamos hoy, el grupo Wagner, y también grupos civiles en Kiev. Mercenarios internacionales. Mercenarios internacionales. De hecho, no sé si vieron que hace poco salió una nota muy importante, muy interesante, en la cual decían que muchos grupos narcoterroristas latinoamericanos mandaban a sus soldados rasos a Ucrania, justamente, claro, para que puedan tener un entrenamiento in situ, sobre todo en guerra de drones. Claro. Bueno, la presencia después de estos objetivos de ¿no? Que el propio Putin utiliza, que Kiev está llevando a cabo un genocidio sobre las personas de habla rusófona, ¿no? O sea, la idea de este proyecto excluyente de identidad lo podemos observar ahí también. No sé cómo vengo de tiempo. No, yo bien. Bien, sí, bárbaro. Bueno, los grupos paramilitares entonces que ambos presentan, y para citar también las fuentes de ACNUR sobre las crisis humanitarias desatadas en Ucrania, que recordemos continúa hasta el presente, tenemos más de 6 millones de refugiados de Ucrania y más de casi 4 millones de personas que siguen desplazadas forzosamente dentro del país, según ese dato de Médicos Sin Fronteras, para marzo de 2024. O sea, ni siquiera está más actualizada hacia el presente, sino más hacia el inicio. Bien, respecto a eso podríamos ubicarlo, ¿no? en las primeras décadas de este siglo. ¿Qué pasa con los conflictos que actualmente estamos viviendo? Y acá es importante mencionar una cuestión que no es menor, que mencionaba Alejandro Simonov, sobre esta esperanza del nuevo orden mundial que yo mencionaba en los años 90. Venía la democracia a solucionar los conflictos. Hoy la CIPRE menciona que hay más de 146, si no me equivoco, conflictos que se están desarrollando en este momento, en distintas ubicaciones del mapa, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, esa es una primera digamos que deuda, ¿no? Sí, los esfuerzos del multilateralismo hoy en día no parecen haber dado muchos frutos. Exactamente, no han tenido muchos frutos, y sí tenemos la continuidad, como inicié con la frase de Nay, ¿no es cierto?, de la reestructuración permanente de las tácticas, de las reglas de conflictos, de guerra,
¿sí? Pero que es una constante, digamos, de la vida humana, ¿no es cierto? Este medio violento para obtener un fin político. Sí, ¿no? Por ahí digo, haciéndome eco de lo que habías dicho de Fukuyama al principio, por ahí la parte que siempre se obvia sobre Fukuyama cuando él habla del fin de la historia, el tema de el triunfo de esa promesa de democracia, de economía de libre mercado y de paz y prosperidad, él dice, ojo, es para una parte del mundo, claro. La otra parte, esa parte del mundo va a vivir el fin de la historia, o sea, el fin del desarrollo, o sea, este es la cima que vamos a alcanzar. Va a haber otra parte que todavía va a estar atrapada en la historia, que es el conflicto y la violencia. Como diciendo, bueno, ojo, yo no estoy diciendo que es para todos. Es para todos esto. Algunos todavía le va a llevar más tiempo, tal vez. Esa es la visión que puede tener Fukuyama ahí en eso. Sí, pero que hoy el primer mundo está justamente... justamente inserto en estas el primer mundo lleno. Regreso en la historia, precisamente. Exacto, y que en algún punto son los promotores de estas conflictos que hoy en día están tal vez socialmente más hablados, ¿no es cierto? Pero de esos 146, ¿cuántos conocemos? Y cuántos desconocemos, ¿no? Como temas de agenda, internacional. Claro. También pensaba en esto que habías dicho justamente, el tema de exclusión del otro, eliminar al otro, que habías mencionado el tema de, por ejemplo, la invocación que hace Putin de eso para justificar la invasión a Ucrania, ¿no? El proteger a las minorías rusófonas, la anexión de Crimea en su momento. Claro. Pensaba, ¿no? También en esto, habías mencionado también los casos de los 90, lo que pasó en Yugoslavia con la desintegración de Yugoslavia, en Ruanda. Hoy en día podemos aplicarlo a tantos conflictos, o sea, claramente el tema de buscar exterminar a aquel que tenga una identidad, no sé, política, religiosa, étnica, diferente a la predominante. O sea, se puede ver, no sé, también el caso del conflicto en Palestina-Israelí, tranquilamente. Sí. Vamos a pensarlo ahí. No sé si tal vez estirarlo un poquito, pero cuando Trump habla precisamente de exterminar a toda una civilización ante cualquier capricho. Bueno, exacto, es una retórica de este punto, ¿no? Sí, ¿no? Pensaba en eso, es como, también es exterminar directamente, no es... Claro, no es la búsqueda de una solución posible, sino que mi solución es sin vos, digamos, ¿no? Sin ese otro diferente, distinto, que es obviamente lo que pasa en la construcción de Israel y Palestina, ¿no es cierto? Es someter a todas las guerras a la victoria incondicional e incluso la eliminación del otro. Exactamente. Yo tenía dos cositas que me quedaron. Primero, me gustó mucho el concepto de guerra de cuarta generación. Preguntarte una cosa, si tiene que ver algo con la cuarta revolución industrial también, este concepto. Mira, te voy a leer lo que Tello define como guerras de cuarta generación, que ya te lo digo, tengo acá. La cuarta generación, en las cuales no hay adversarios organizados, objetivos establecidos, líderes y campos de batalla. Sí. En realidad tiene que ver más con esto de la apertura de la globalización o de la hiperglobalización, ¿no es cierto? Que no se identifican actores con las geografías o los territorios definidos como una frontera, ¿no es cierto? Pero sí, sobre tu pregunta, sí quería marcar algunas líneas de las tendencias actuales que sí tienen que ver con esto que vos mencionás. Y qué es lo que se ve en los conflictos que actualmente nos interpelan a nivel global. Porque aparte, desde los años 90 también, es esto de, como sostiene Facio Bengoa, la relación entre lo local, regional y global. Todos estos conflictos se internacionalizan muy rápidamente, llevando consecuencias a todos los países, digamos, ¿no? En algunos más, en otros menos, pero sí resuenan. Como de vuelta, como lo que pasó con el cierre del Estrecho de Hormuz. O sea, el cierre del Estrecho, exactamente. ¿Qué pasó? La primera consecuencia que se ve a nivel internacional es el aumento del precio del barril de petróleo. Claro, y en la ocupación de Rusia a Ucrania lo mismo. ¿Se acuerdan que los fertilizantes, el precio de los fertilizantes había subido un montón porque... y el mercado de granos también. El mercado de granos, exactamente. Claro, la acción... Un montón de consecuencias en torno a la economía internacional, ¿no? Que está tan entrelazada, ¿no? Perdón. Y respecto a los cambios que tienen las nuevas guerras, por así decirlo, me llamó la atención esto, como que siempre los cambios de estas nuevas estrategias de guerra, los nuevos instrumentos de matanza o las nuevas formas de la guerra, como actúan distintos actores que no son necesariamente tales, estos cambios en las guerras de distintas generaciones siempre parecen ocurrir primero en las periferias.
Sí. no en el centro. Ujú, sí. Y me hacía acordar, por ahí me estoy yendo mucho de mamo con la comparación, pero con la Guerra Civil Española, por ejemplo, cómo las tácticas de la Segunda Guerra Mundial fueron primero utilizadas en un país periférico de Europa. Claro. Perdón, yo estaba pensando que ibas a ir al caso de por ahí no tiene que ver precisamente, o sí tiene que ver con por ahí nuevas formas de precisamente de esta guerra, sí, pero pensaba también en el caso de donde se aplican precisamente las medidas neoliberales o neoinstitucionalistas ¿Sí? Claro. en Chile después de un golpe de Estado. Sí, Sí. sí, sí. Sí, sí, antes de probarlas en el centro, ¿no? En Estados Unidos, Tal Reino cual, Unido. sí. Sí, o sea, van de la mano esto, o sea, por ahí lo militar, lo económico, tranquilamente. Sí, exacto, y que no deja de Por ser ahí. también un negocio, ¿no es cierto? Sí. El hecho de la generación de la tecnología aplicada para la guerra, no es la tecnología para crear alimento para acabar con el hambre del mundo, ¿no es No, cierto? no. O sea, es el desarrollo de la tecnología con ese fin, que es el económico, ¿no es cierto? Perdón, ¿no? Eh, Y ya no quiero interrumpir mucho más de esto, pero ya que hablamos de algo también que tiene que ver con esto de la cuarta generación, las guerras de cuarta generación, la cuarta revolución industrial, pensaba y esto de la periferia, de que sea como un laboratorio de pruebas, pensaba en esto, que hace Peter Thiel hace 2 semanas acá en Argentina, supuestamente ofreciendo a Milei la creación de una especie de infraestructura basada en datos, ¿sí? Claro. Sistemas de vigilancia, de recolección de datos biométricos, ¿sí? ¿Seremos el nuevo laboratorio de pruebas? Es posiblemente eso lo que me abre, ahora pensaba en ese interrogante, Claro. ¿no? En esto. Sí, aplicado. o como decías vos, lo del acuerdo con Brasil, ¿no? De encontrar la materia prima para la ejecución de la tecnología, los drones. Ujú. Y en torno a eso quería decir esto de las nuevas tendencias, 3 cositas nomás, que es la presencia, una vez más, de los conflictos en mar. Que esto no era propio de los años 90, entonces me parece interesante como, bueno, dentro de esas continuidades también observamos características propias de esta década, ¿no es cierto?, en la que vivimos. ¿Por qué el mar? Digo, bueno, hay un montón de potencias medias, hoy lo mencionaban ustedes en la zona asiática, que están volcando ese poderío económico en un poderío marítimo. El mar es recursos, es economía, es comercio, es intercambio hasta hoy en día de comunicaciones, internet. Pasan muchísimas cosas, no es solamente la ocupación territorial del mar, ¿no es cierto? Este movimiento comienza en el sudeste asiático, principalmente con Japón, Corea del Sur, China, Australia, India. Y obviamente la presencia de tensión del mar de China Meridional, que es el conflicto de soberanía de más de 8 países que está, digamos, ahí, presente, pero un poquito estancado, digamos, pero está ahí. Sí, y cómo se configura todos estos territorios, el control de los flujos comerciales a partir del abandono o el declive de la Pax Americana, ¿no? De cómo Estados Unidos controlaba y protegía el flujo internacional de los bienes. Sí, era Claro. el garante del libre comercio, de las rutas marítimas abiertas, y ahora es... Que era el pilar de la globalización. Sin eso, Exactamente. Ahora es como que de ese pico de hiperglobalización al que alcanzamos, bueno, hoy las consecuencias son estas disputas de poder. Estas nuevas tendencias que estoy comentando obviamente se enlazan en la disputa económica y estructural de China y Estados Unidos también, ¿no es cierto? Y más en esta geografía. Pero también pensando en el conflicto con Irán, bueno, la reubicación de las flotas marinas norteamericanas hacia el mar Arábigo. El control que utiliza dentro de una guerra asimétrica Irán con Estados Unidos es la ocupación del estrecho. Su cierre, o sea, ahí no es solo una cuestión de la utilización del agua como recurso, sino como una idea geopolítica. Dentro de mis pocos recursos, bueno, poder librarte, hacerte frente, digamos, con lo que yo puedo acceder, que es el cierre del comercio internacional por ese estrecho, ¿no es cierto? Que generó consecuencias, como dijimos hoy, a nivel global. exactamente. Y después, por último, mencionar esto que me parece importante, que hoy, Juan, lo trajiste en alguna de las noticias, que es la presencia de la tecnología en combate. Que si bien esto no es novedoso, sí me parece que hay una continuidad en el plano occidental, que es la despersonalización de la matanza, que podemos irnos hasta el nazismo, ¿no es cierto?, en esto de crear una especie de tecnología que separe al verdugo de la víctima, porque hoy el dron teledirigido es eso, el misil teledirigido es eso, los aviones no tripulados, o sea, es despegar al humano de esa acción. Y que, bueno, obviamente no solo es la inteligencia artificial, también es la tecnología, los drones y demás, y la información, que es lo que vos mencionabas recién, que es como
el recurso natural del siglo XXI, la información humana, los datos, el acceso a internet y demás. Bueno, la verdad que ha sido muy interesante realmente esta columna. Sí. Está bueno, como siempre, como decimos, ¿no? Cada vez que tenemos acá un invitado o alguien que quiera dejar algún comentario, está bueno tener siempre otra voz acá, siempre saber que, bueno, conoces otros temas, sí, claramente no somos todólogos acá nosotros dos. no, aunque parezcamos no lo somos. No. Por eso, realmente sí, fue un aporte muy interesante, sí. Yo después te voy a pedir el libro de, ¿cómo se llamaba? De Mary Kaldor. Mary Kaldor, bueno, sí. tiene como 3, porque ella como que analiza primero las técnicas, después propiamente el caso de Bosnia y después las respuestas a este escenario humanitario que abre. Entonces ella como que sigue relatando esa historia, es muy interesante. Pero sí. Bueno, Muchas gracias realmente, Abril, por haber venido hoy. Así que sí, la verdad estuvo muy bueno, muy interesante y nada, esperamos seguir escuchándote. Bueno, gracias Dale. por la invitación, me encantó, muy muy amena esta conversación, así que bueno, estaré atenta a sus futuras invitaciones. Bueno, no, por por supuesto. Así que bueno. Bueno, muchas gracias por escucharnos a todos. Recuerden que nos pueden seguir por